Bienvenido al inicio del análisis del primer año del gobierno de Gustavo Petro, que como se dice es el primer gobierno de izquierda o socialista en Colombia. Vamos al 7 de agosto del año pasado, del año 2022. El presidente en su discurso planteó su decálogo, lo que sería, según entendimos todos, los puntos sobre los cuales trabajaría muchísimo más, o de manera insistente, o en donde invertiría la mayor cantidad de sus energías y los recursos, por supuesto. En ese decálogo dice que dedicará tiempo y esfuerzo a la paz total. Lo hemos visto que así se llama su política en este sentido. Incluye eliminar todas las violencias en esa gran política pacifista. Dice también que se dedicará a combatir la desigualdad, especialmente trabajará a favor de las mujeres. Muy importante, se dedicará a desarrollar el campo, una política muy importante en un país prácticamente lleno de tierra fértil y de todas las altitudes. Dice que será el presidente que escucha, que luchará contra la corrupción y que unirá a Colombia. La historia nos enseña, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que cuando en una sociedad se crea una gran desigualdad, o mejor, una desigualdad que crece y crece, porque siempre habrá desigualdad desde muchos ángulos, pero una desigualdad que crece y crece, no conozco cuál sea su punto de referencia en la historia, pero quizá uno de los más conocidos es la Revolución Francesa. No solo la desigualdad, sino el absolutismo monárquico creó las condiciones para las rebeliones y las revueltas que a finales del siglo XVIII condujeron no solo a la Revolución Francesa, sino al nacimiento de los derechos, en ese momento llamados del hombre. Y por supuesto, en los siguientes 50 años dio origen a múltiples socialismos o movimientos de izquierda. Entonces la historia enseña que cada vez que hay un movimiento de esos, una revuelta por tratar de equilibrar la distribución de los frutos de la tierra o de los frutos de la riqueza o de los frutos que una economía da, quienes se han beneficiado de esa desigualdad, por eso es que es desigualdad, hay unos que se han beneficiado y hay unos que han perdido o no han recibido lo justo en ese instante de la historia considerado así, porque la justicia es relativa. Pero por eso me refiero a que cuando la desigualdad crece y crece y crece, hay un instante en que los que se sienten perdedores, injustamente perdedores por la mala distribución de esa riqueza nacional que todos contribuimos a producir, vienen las revueltas. No sé si el presidente Gustavo Petro, de manera genuina y por supuesto de manera efectiva, pueda combatir esa desigualdad que la plantea en su decálogo. Lo cierto es
que quienes se oponen a él es porque ven el peligro de que realmente se combata la desigualdad. Entonces, pienso que más allá de ver si Gustavo Petro tiene o no de verdad el interés, porque eso no se puede leer en la mente, no se puede leer en las palabras muchas veces tampoco, y si tiene el cómo, que serían las leyes, lo cierto es que la reacción de quienes se han beneficiado siempre es casi la prueba de que sí lo está haciendo. El discurso de la desigualdad contra la pobreza y de los beneficios sociales es de todo político. Todo político tiene que ganar votos con un discurso, llamémoslo socialista, en el sentido en que quiere entregarle a los pobres o a quienes no han tenido algo, porque si no les ofrece nada, pues no votan por él o por ella. Pero en la mayoría de los casos, esas clases dirigentes que se conocen muy bien entre ellas, saben que ese discurso es solamente para ganar votos y que ya una vez en el poder se dedican a, no intencionalmente, sino a beneficiar a los que les han ayudado a llegar al poder, haciéndoles normas para que acumulen mucho más riqueza, muchos más bienes, ellos acumular poder, y de esa manera la desigualdad como efecto secundario sigue creciendo. Entonces, digámoslo que aun cuando Gustavo Petro no puede todavía mostrar las cifras de la lucha contra la desigualdad que él quisiera, sí es muy evidente que la reacción de los grupos que siempre se han beneficiado casi que lo prueba, que sí está combatiendo la desigualdad. Con respecto a la paz y las violencias, pues evidentemente hay una exacerbación de las violencias. El presidente, en uno de los discursos recientes en el Congreso, cuando instaló el Congreso el pasado 20 de julio, mencionó su tesis en la que la lucha insurgente, a la cual él perteneció, en la que un grupo alzado en armas, con motivaciones políticas, rebeldes, tratan de conquistar el poder para llevar a cabo los cambios políticos que ellos consideran más justos. El presidente en ese discurso del 20 de julio dice que esa lucha ha terminado. Todavía no le entendemos bien, pero creemos que, como lo dijo en ese mismo discurso, el cese del fuego, el cese de hostilidades con el ELN, más una anticipación favorable que se va a firmar la paz con este grupo, le prueba, él lo plantea como una prueba, que esa lucha insurgente está por acabar y que lo que quedan son violencias, grupos armados, grupos organizados, los que usted y yo le tememos cada vez que salimos a la calle, cada vez que vemos el noticiero en el que salen filmados los atracos, los robos, los asesinatos y todo tipo de crímenes que suceden en las ciudades, porque esos grupos, según el presidente, son los que en vez de querer tomarse el poder, quieren es apoderarse de ciertas zonas, tanto urbanas como rurales. Rurales ya las tienen hace mucho tiempo. Entonces usted, si camina y se desplaza por cierta zona de su ciudad o de su pueblo, tiene susto que el grupo organizado criminal sea el que de pronto le corresponde a usted ese día que lo atraquen o que eventualmente lo hieran y hasta lo maten. Esas violencias son las que se refiere el presidente, que creo que todos las vemos muy difíciles de combatir, sobre todo con las leyes actuales que en nuestro concepto como ciudadanos vemos que protegen al criminal. Es lo que se llama un Estado garantista, es decir, garantiza mucho los derechos de todos y entre ellos los de los criminales, y los criminales pues son mucho más astutos que nosotros en conocer que las leyes los
es muy difícil condenarlos. Esas violencias con las leyes actuales pienso yo que no las va a poder combatir el presidente Gustavo Petro y que cada vez vamos a estar más y más en manos de organizaciones criminales que saben que no terminan en la cárcel, ni siquiera juzgados, por supuesto. Entonces, este primer año, para comenzar este análisis que estoy iniciando, yo diría que lo que ha sido bastante evidente desde mi punto de vista, insisto, porque siempre respeto esta cámara a la cual me conecta unas personas que no conozco, pero que agradezco su atención. Desde mi punto de vista, este año ha servido para que a quienes nos interesa mucho de verdad que una nación combata esas desigualdades tan horrorosas, que muchas veces causan mucho malestar irritante, y hay quienes le atribuyen a esas desigualdades incluso la existencia del delito, de la delincuencia. Quienes creemos de verdad que hay que combatir esas desigualdades, aun cuando, si usted me escucha, es muy posible que tenga un computador, un teléfono, internet. Hemos sido privilegiados y tenemos acceso a estas fuentes del conocimiento. Pensamos que hay quienes las deben tener también para prosperar y tener opciones de educación y trabajo. Pienso que este año nos ha mostrado unas realidades, por ejemplo, yo diría la de La Guajira. Todos sabíamos que en La Guajira hay corrupción, hay hambre, los niños mueren de hambre y de sed, no hay vías, no hay un desarrollo acorde con la riqueza que tienen. Ellos tienen mucho dinero, reciben, producto de las famosas regalías. Entonces, aun cuando no es suficiente, porque solamente son 4 años, yo destacaría el hecho de que en este primer año, quienes pensaban que Colombia no era tan desigual y tienen algo de sensibilidad para creer y pensar en que de verdad hay que beneficiar a los que cada vez tenían menos, ojalá sirva para apoyar unas políticas que sin duda seguirán dividiendo al país, porque quienes están dejando o viendo en peligro dejar de acumular, quienes ven que su acumulación puede estar en peligro, sí, seguirán rebelándose y seguirán obstaculizando y seguirán criticando a las políticas de este gobierno. Pero esa es la realidad de la democracia. Quiero cerrar con esta anécdota. Cuando empezó cuando en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión de Hitler a Inglaterra, las personas, cuando sonaban las sirenas en Londres, debían salir corriendo a esconderse en los subterráneos. Cuentan que muchas mujeres, al salir corriendo con su familia rumbo a los subterráneos, recorrían algunos barrios muy pobres de Londres y algunas zonas donde había gran pobreza, y le decían a los esposos: pero no, tú no me habías dicho que esa pobreza solamente había en el África y en la India. ¿Por qué esa pobreza la tenemos aquí en la ciudad? Ese fue uno de los orígenes populares que fortalecieron, que impulsaron, que le dieron campo para que el estado de bienestar o la seguridad social se convirtiera en una gran norma al terminar la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Muchísimas gracias y continuaremos.